Hola, bienvenidos todos. A ver. ¿Cómo estáis? ¿Me veis si me escucháis correctamente? Sí, genial. Os leo, os leo. Perfecto. Muy bien, vamos a esperar 5 minutitos más para empezar la sesión, ¿vale? Nada, simplemente os doy la bienvenida por aquí a este nuevo webinar sobre aprendizaje de la lectura a través de la metodología Montessori, en la que intentaremos entender bien qué es el método Montessori, cuando hablamos de la filosofía Montessori, de qué estamos hablando y qué puede aportar al aprendizaje de la lectura, ¿de acuerdo? A ver, vamos a poner la pantalla que veáis la presentación en grande. Listo, así lo vemos. A ver, un segundo. Vale, perfecto. Pues antes de entrar en lo que es la parte de la sesión, dejarme que os explique un poquito cómo va a funcionar esta sesión. Para los que es vuestra primera sesión con nosotros, me presento, yo soy María Mateo, soy la responsable de formación de Cuentos para Crecer y soy la persona que está al cargo de estas webinars en abierto que venimos haciendo ya, siempre lo digo, pero no ahora, sino hace más de 5 años las venimos haciendo de manera semanal. Y ahora, ya desde el inicio del confinamiento aquí en España, es decir, hace ya prácticamente 5 semanas, que hemos intensificado estas sesiones en abierto y estamos haciendo de entre 2 y 3. Esta semana hemos hecho 2, la semana pasada hicimos 2 sesiones, etc. Con lo cual, si os interesa, dentro de lo que es la web de Cuentos para Crecer, si vais hay una pestaña que pone webinars gratuitos y cada viernes cargamos los de la semana siguiente, por si queréis ir echando un vistazo. Os decía, ¿cómo vamos a funcionar? Esta sesión tiene una duración aproximada de 60 minutos, de los cuales los primeros 45 minutos estaré compartiendo esta presentación con vosotros y el resto del tiempo la idea es poder hacer una parte más de preguntas, más participativas a través de este chat que ya estáis probando. Y entonces la idea es que podáis escribir vuestras preguntas, vuestras dudas, cualquier cosa que queráis compartir conmigo y con el resto y trataré en la medida de lo posible de contestarlas lo mejor que sepa, ¿de acuerdo? Bueno, aparte de esto, nada, esta sesión la estamos grabando y os mandaré cuando termine o mañana por la mañana os mandaré el enlace de la grabación, el enlace que será un vídeo, un enlace para ver el vídeo que podéis acceder siempre que queráis y la misma presentación que también la podéis ver tantas veces como queráis. Así que todo el material que voy a compartir hoy con vosotros será de vuestra consulta y es para vosotros, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más os cuento? A ver, os digo que nosotros hace bastante tiempo que hacemos estos webinars, usábamos otra plataforma que es Adobe Connect, que nos funcionaba muy bien, pero es verdad que nos decían que daban muchos problemas para acceder, para las grabaciones, etc. Y después de investigar un poco decidimos pasarnos esta semana, es la primera semana que estamos usando Zoom, así que estoy aún un poco en fase de pruebas con esta plataforma, ¿vale? La otra la tenía muy por la mano y esta no tanto. Así que si en algún momento pasa algo técnico, etcétera, pues que me tengáis un poquito de paciencia porque estoy aún un poco en proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? Venga, dicho todo esto,
¿Qué más? Por mi parte y de la parte de introducción, esto es todo. ¿Tenéis alguna pregunta del funcionamiento de la sesión, etcétera? Sí, lo que sí que os voy a pedir, por favor, es que en relación a las preguntas, si tenéis preguntas, etcétera, las anotéis en un papel y las dejemos todas para el final. Muchas veces sé que durante la sesión surgen preguntas, entonces nos apetece mucho preguntar en ese momento y a mí se me van los ojos y leo las preguntas, entonces casi que es imposible que no pare para contestarlas. Entonces, como somos muchos y si vamos todos preguntando a la vez, el discurrir de la presentación se hace muy pesado y al final acabo perdiendo el hilo. Entonces, sí que os pido, por favor, que guardéis las preguntas para el final y entonces las hacemos todas de golpe al final, ¿vale? Esto ya sé que no siempre es posible, pero yo os lo pido porque realmente creo que funcionan mucho mejor las sesiones. Por otro lado, os voy a mandar a todos la presentación y la grabación, no sufráis, ¿vale? Entonces, no me dejéis el mail por aquí porque es que ahora no voy a tener tiempo de anotar. Si estáis aquí es porque tenéis... os habéis anotado en la sesión y por tanto yo tengo vuestro correo electrónico. Si alguien puntualmente no se ha anotado, sino que le ha pasado el enlace a un amigo, un compañero, etcétera, no hay ningún problema. Me mandáis un correo a María, os lo voy a escribir, maria@cuentosparacrecer.org y me decís, María, no tienes mi mail y me dejáis vuestro correo, ¿vale? No sé si os he escrito ahí. ¿Veis el chat que os acabo de escribir? ¿Lo podéis ver todos o no? Porque tengo un problema con esto de los... No, no lo veis. Vale. A ver, vale, me queda claro. Un segundo, os lo escribo otra vez, que he cambiado otra opción. Lo que os decía que me tenéis que tener un poquito de paciencia. A ver, ahí, ¿lo veis ahora? ¿Ahora sí? Venga, pues ahí queda escrito, ¿vale? Venga, ya está. Vale, pues entramos, si no tenéis más preguntas de la parte más de funcionamiento, entramos ya en la parte de la sesión. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy hablamos sobre la metodología Montessori aplicada al proceso de la lectoescritura. ¿De qué vamos a hablar concretamente? Primero vamos a hablar un poco del marco conceptual. Cuando estamos hablando de metodología Montessori, entendamos un poquito más de qué estamos hablando. Muchas de las actividades que os voy a proponer hoy no tienen por qué ser, incluso actividades que vosotros podáis hacer, no hace falta que sean con materiales Montessori. Es decir, si nosotros entendemos bien el enfoque, si nosotros entendemos esta filosofía, que es mucho más que un método, es mucho más amplio, Montessori es mucho más que un método, puede encuadrar dentro de la filosofía Montessori. Pero para esto hay que entender bien de qué estamos hablando. Así que vamos a hacer una parte de marco conceptual. Y luego vamos a entrar ya en detalle en la parte del proceso de lectoescritura y vamos a hablar de los dos primeros pasos. El primero, que es la preparación para la lectura. María Montessori pone un énfasis muy importante en los años previos al inicio de este proceso, en la preparación para la lectura, y creo que esta es una de las claves del éxito. Y en segundo lugar, hablaremos de los primeros pasos en el proceso de decodificación, ¿de acuerdo? Y después os contaré súper brevemente en qué consiste nuestro curso online de aprender a leer con Montessori. Así que vamos allá. ¿Quién era María Montessori? Pues María Montessori era una persona excepcional, yo diría, y además era una persona con múltiples intereses y era una persona que se adelantó muchísimo a su tiempo y que tuvo una capacidad impresionante. Mirad, María Montessori nace en el año 1870 en Italia y muere en el 1952. Así que una de las cosas que a mí más gracia me hacen cuando hablamos de método Montessori, no, es que es una cosa muy innovadora. Pues no es un método innovador. Estamos hablando que María Montessori vivió entre el 1870 y el 1952, es decir, de innovador poco. Innovador en la propuesta, pero no
Es decir, que todo lo que ella ha propuesto tiene muchos años de experiencia y está muy, muy, muy testado. María Montessori, os decía que fue una persona muy curiosa, fue una persona con grandes, grandes inquietudes y con gran capacidad para el aprendizaje. Ella fue pedagoga, científica, médico, de hecho fue la primera mujer que se graduó como médico en Italia, es decir, una persona realmente muy avanzada a su tiempo, una persona que rompió muchas barreras y muchos moldes. También tuvo estudios de psiquiatría, filosofía, antropología, biología, psicología, etcétera, etcétera. Por tanto, una persona, en el sentido literal de la palabra, una auténtica humanista, una persona muy interesada en el conocimiento y en el saber, ¿no? Y una persona, por tanto, muy también, pero no solo en el saber, sino también en el saber pragmático, en transformar todo este aprendizaje en algo muy concreto. ¿Cuál fue un poco la trayectoria de María Montessori? María Montessori, como ya os decía, fue la primera mujer que se graduó como médico en Italia y cuando terminó sus estudios de medicina, ella se ofreció para unirse a un programa de investigación clínica en la rama de la psiquiatría en la Universidad de Roma. Fruto de este estudio, ella entró en contacto con un grupo de niños que en aquel momento eran niños que presentaban algún tipo de retraso y algún tipo de, digamos, congénito. Y ella vio cómo aquellos niños eran tratados. Aquellos niños no estaban estimulados, estaban un poco, no sabían qué hacer con ellos y los tenían prácticamente sentados sin hacer nada. María Montessori quedó muy, muy impactada por cómo se trataba a los niños que tenían determinados retrasos, etc. Y empezó, fruto de esta personalidad, de esta manera de ser tan curiosa, empezó a buscar y a estudiar qué podía hacer para ayudar, ¿no? Fue en ese momento en que ella entró en contacto con los estudios de Froebel. Froebel, que en el año 1837 había fundado una pequeña escuela que presentaba una innovación radical, porque en aquel momento, pensar, 1837, Froebel era un convencido que el juego era nuestra primera fuente de aprendizaje. Entonces, en aquella pequeña escuela que había fundado Froebel, empezó a probar metodologías de aprendizaje basadas en el juego. Algo que hoy le llamamos gamificación y nos parece súper innovador y lo más de lo más, ya en el 1837 ya se había empezado a probar. María Montessori queda muy, muy interesada por estos estudios, pero no será hasta que empieza a dirigir la escuela ortofrénica, que es una escuela para niños con necesidades educativas especiales, que ella empieza a poner en práctica todas estas ideas de Froebel en relación al juego y empieza a desarrollar lo que será el embrión del método Montessori. ¿Qué ocurre en este contexto? Pues que aquellos niños que presentaban retrasos importantes, gracias a aquellas ideas y aquellas metodologías que empieza a aplicar María Montessori, empiezan a despuntar y a tener una mejora radical. Tan importante fue el impacto que tuvo que sus estudios captaron la atención de expertos, etcétera, y empezaron a estudiar qué es lo que pasaba en aquella escuela ortofrénica. Fruto de aquel eco que se hizo todo lo que ella hacía, María Montessori posteriormente recibe el encargo de fundar la primera casa dei bambini. ¿Qué es la casa dei bambini? La casa dei bambini fue el lugar donde ella desarrolló lo que hoy en día conocemos como el método Montessori. ¿Y qué era la casa dei bambini? La idea de la casa dei bambini es que estamos hablando de una época en que las mujeres de una clase trabajadora empezaban a incorporarse también al mundo laboral. Necesitaban también trabajar fuera de casa. Había un grupo de niños que antes de entrar en lo que era la escuela primaria necesitaban quedar a cargo. Y en ese contexto se le pide a María Montessori desarrollar un espacio de aprendizaje para los niños que entraban antes de entrar en la escuela primaria. Por esto,
toda la parte de los más pequeños, de la escuela infantil, digamos desde los 0 a los 6 años, está tan desarrollado en metodología Montessori porque es el embrión de la propia metodología. Nació a través de esta casa de Bambini que cubría esta franja de edad. ¿Y por qué decimos que María Montessori fue una persona que revolucionó los parámetros de la educación? Yo diría que muchas de las cosas que propuso María Montessori no han sido superadas hoy en día, y es más, ni siquiera pienso que las hayamos, muchas de ellas sí las hemos incorporado, pero muchas de ellas aún ni siquiera las hemos incorporado. En primer lugar, porque ella fue de las primeras personas que trabajó con la idea de que el niño es el auténtico protagonista del proceso de aprendizaje. El aprendizaje es intrínseco a cada uno de nosotros o no es. Y esto implica muchas cosas. Primera de ellas, aprendemos aquello que queremos aprender. Por esto, en relación al método de la lectoescritura, que es lo que hoy nos ocupa, Montessori, en los años previos de esta preparación para la lectura, trabaja tanto el fomento lector, porque dice, los niños van a aprender a leer cuando quieran aprender a leer, cuando tengan un interés genuino por el aprendizaje de la lectura. ¿Y cómo hacemos para que los niños tengan un aprendizaje genuino por la lectura? Pues hacemos que los niños tengan un aprendizaje genuino por la lectura a través de transmitir el amor por los libros, por las historias, por los cuentos, etcétera, etcétera. Luego lo vemos. Por tanto, primera gran idea, aprendemos aquello que queremos aprender y por tanto hay una parte importantísima de seducir. En el aprendizaje es también una seducción. En segundo lugar, como el niño es el auténtico protagonista del aprendizaje, los materiales deben ser de autoaprendizaje. La mayor parte de materiales Montessori son materiales que incorporan la autocorrección. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces en el curso me decís, bueno, pero ¿cómo hacemos si yo tengo un aula con 25 niños? ¿Y cómo hacemos? Pues justamente Montessori trabaja esto de manera fantástica, porque no quiere decir que todos tengamos que estar haciendo lo mismo, pero cada uno de ellos va a tener la posibilidad de aprender sobre sí mismo, con lo cual, claro que se puede aplicar método Montessori en un aula, en un espacio con grandes niños, porque incluso los materiales son de autoaprendizaje. Luego lo veremos. Además, que los materiales sean de autoaprendizaje genera otra cosa fantástica, que no estigmatizamos el error. Cuando un niño hace algo mal y le corregimos mal, está mal, lo tachamos, etc., podemos hacerlo de muchas maneras, pero de alguna manera lo que aprendemos es que el error se estigmatiza, no nos gusta que nos digan que está mal, ¿no? De alguna manera tenemos miedo a equivocarnos, podemos caer en el miedo a la equivocación, cuando justamente Montessori nos dice lo contrario. No, es que el error, que algo no te haya salido bien, te acerca a hacerlo bien la siguiente vez. Y por tanto, trabaja mucho también con esta idea del error como fuente de aprendizaje. Y además, otra de las cosas, os decía, aprendemos aquello que queremos aprender y por tanto hay que seducir, os decía, ¿no? El aprendizaje tiene un punto de seducción. ¿Y cómo podemos seducir? Podemos seducir fomentando las ganas por querer, y una de las maneras que tenemos para fomentar estas ganas por aprender es a través de ambientes preparados para el aprendizaje, es decir, todo lo que hay en un aula, todo lo que hay en un espacio Montessori es susceptible de ser un material para aprender algo, lo que sea, aunque sea jugando, aunque no sea una ficha, digamos, ¿no? Y por tanto, María Montessori entiende que el ambiente es una de las variables claras del aprendizaje. ¿Qué busca fomentar la educación Montessori? La educación Montessori trabaja sobre la autonomía. Sabemos que la autonomía es importantísima, es fuente de una de las dos patas de la autoestima, es la capacidad de ser autónomos, porque cuando yo soy autónomo tengo la posibilidad de desarrollarme y por tanto me voy a poder sentir capaz. Si me lo hacen todo, no voy a desarrollar mis propias habilidades, por tanto, autonomía e independencia, iniciativa, tres patas muy importantes. Estas tres variables, autonomía, independencia e iniciativa, me empoderan, me dan la capacidad de adquirir nuevas habilidades y además me dan la opción de poder
ejercitarlas porque me dan opción de elegir. El método Montessori no es un método en el que los niños hacen lo que les da la gana, que es otro de los mitos de estas, ¿cómo lo diríamos? Falsos creencias que a veces se escuchan, ¿no? El método Montessori no es un método en el que los niños hacen lo que quieren, pero es un método en el que ellos eligen qué tipo de actividad quieren hacer, ¿de acuerdo? Siempre, evidentemente, con un guía, con un profesor, pero el profesor con un guía que les ayuda a escoger, que les va marcando el camino de alguna manera, pero sí fomenta la iniciativa, fomenta la autonomía y fomenta la capacidad de elección. Esto lo que hace es que desarrolle la voluntad y nos lo creamos o no, pero desarrolla la autodisciplina. Por tanto, el enfoque Montessori, los niños tienen el poder de aprender de sí mismos, los niños aprenden mejor si lo hacen a su propio ritmo, y esto creo que estamos absolutamente todos de acuerdo. Los niños aprenden porque hacen sus propios descubrimientos, es decir, aprendemos haciendo, aprendemos deduciendo, no aprendemos porque nos lo dicen, probablemente, y sobre todo, y estamos hablando sobre todo de las fases iniciales de esta educación, necesitamos esta experimentación. Ya veréis que las actividades que luego veremos y que os propondré en relación a la lectoescritura, una de las cosas interesantes es que los materiales necesitamos tocarlos, ¿no? No hablamos de pictogramas o de fichas, sino que hablamos de objetos, ¿no? Que prácticamente que los pueda tocar, que pueda sentirlos. Los niños aprenden cuando se interesan, a través de la acción. Necesitan aliento, esto daría para otra sesión entera. No necesitan ni premios ni castigos, es decir, Montessori es una metodología que busca la motivación intrínseca, aquella que viene de dentro, y esta viene del aliento. ¿Y qué es el aliento? El aliento es cuando te ayudan, te empujan, pero no a que lo hagas por sí mismo, no por un premio o no porque tengas miedo a un castigo. Y así trabaja el método Montessori. Entiende que el error es una auténtica oportunidad de aprendizaje, y aprenden mejor cuando hay interés genuino y, por tanto, una de las maneras de generar este interés es generar un ambiente, es fomentar las ganas por adquirir determinados aprendizajes y es también cuando elijo la actividad que quiero hacer, ¿de acuerdo? Es decir, estoy en el área del lenguaje y puedo tener para trabajar la rima 3 materiales distintos y yo puedo escoger que hoy hago este y mañana haré otro. Pero yo he decidido quizá, ¿no? El guía me ha dicho que hoy vamos a trabajar lengua y me ha presentado distintos materiales y yo sí voy a ser capaz de decidir, ¿no? Este es un poco el enfoque cuando decimos que ellos eligen el tipo de actividad que van a hacer. Visto un poco el enfoque Montessori, veamos cómo se transforma todo esto en el proceso de aprendizaje de la lectura. Primera etapa, es esta etapa de la preparación para la lectura. Y esta es una etapa muy importante, que el método Montessori trabaja muy bien y que mucho antes de que existiera esta teoría que os explicaré ahora, ya María Montessori ya tenía clarísimo estos 2 grandes habilidades que había que adquirir y ya las trabajaba con, yo diría que con mucho ahínco y además con mucho orden, y con un orden que tenía todo el sentido del mundo. Mirad, en los años 80 en Estados Unidos se empezó a hablar, se dieron cuenta a través del National Academy, Panel Academy, que aproximadamente el 35% de los niños que iniciaban un proceso de lectoescritura lo hacían, no eran capaces de culminarlo con éxito, y esto era porque carecían de las habilidades necesarias para la lectoescritura. Fue entonces que empezaron a pensar que si tenemos un porcentaje tan grande de niños que cuando llegan a la educación primaria no tienen estas habilidades, probablemente lo que va a pasar es que tenemos que poner el ojo en los años previos. Y fue en este contexto en el que se desarrolló la idea de la alfabetización emergente.
¿Qué nos dice la alfabetización emergente? La alfabetización emergente pone en valor los años prelectores como años importantísimos para el aprendizaje de la lectura. Y lo que nos dice es lo siguiente. El proceso de aprendizaje de la lectura no empieza el día que vamos al cole o que empezamos a ir a educación primaria. Ahora es verdad que este concepto cada vez se ha adelantado más, sino que es un proceso que empezamos prácticamente desde el mismo día que nacemos. Y tiene distintas fases, siendo la primera la etapa de prealfabetización o de alfabetización emergente. Y esta es una etapa importantísima. Y en esta etapa no se trata de adelantar la lectoescritura, como estamos haciendo en muchos recientemente, sino lo que se trata es de preparar a los niños para cuando empiecen el proceso de lectoescritura. Y la teoría de alfabetización emergente nos dice hay dos tipos de habilidades que debemos trabajar en esta etapa prelectora. Son las habilidades que me van a permitir decodificar, es decir, pasar de aquello que yo he impreso a una producción fonológica, y las habilidades que me van a permitir comprender aquello que yo acabo de decodificar. Las habilidades de decodificación son básicamente dos. La conciencia fonológica, es decir, conocer cómo se construye fonológicamente nuestro lenguaje, y la correspondencia grafía-fonema, es decir, una vez yo entiendo, yo soy capaz de detectar cómo se construye fonológicamente nuestro lenguaje, yo voy a ser capaz de ligar este fonema con una producción gráfica y, por tanto, correspondencia grafía-fonema. Y en segundo lugar, las habilidades de narración son aquellas que me van a permitir comprender el lenguaje, tener un buen nivel de vocabulario y desarrollo del lenguaje. Si no tengo las palabras, porque aunque las haya decodificado, no sé qué quieren decir, el hecho lector no habrá culminado. Y las habilidades narrativas, ¿de acuerdo? Que me van a permitir comprender cómo se desarrolla un texto. Estas son las habilidades que deberíamos entrenar en las etapas prelectoras. Y estas son habilidades que trabaja el método Montessori de manera muy, muy clara. Veamos las diferentes áreas del lenguaje. En primer lugar, en el área del lenguaje y sobre todo en los años prelectores se trabaja desde la metodología Montessori mucho la lectura compartida. El cuento, la transmisión oral de historias a través de un cuento como material es una de las actividades que más se usa en metodología Montessori. ¿Por qué? María Montessori era una persona, y esto le vería de herencia materna, muy, muy apegada y muy al mundo de la literatura y al mundo de las historias, y usa mucho los cuentos, de hecho. Sabemos hoy en día que la lectura compartida, es decir, aquella que tiene típicamente entre un adulto y un niño o un grupo de niños, es una de las actividades más interesantes que podemos hacer por varios motivos. Mirad, estos 5 motivos que os he puesto aquí salen de un estudio que hace 5 o 6 años la Asociación Americana de Pediatría mandó una circular a todos sus asociados, es decir, a todos los pediatras, pidiendo que prescribieran la lectura compartida a todos los padres con niños recién nacidos. Y daba una serie de motivos, ¿no? Los motivos que daba era: la lectura compartida genera un vínculo afectivo importantísimo, y sabemos que para aprender necesitamos un filtro, que es el filtro emocional. Es decir, para aprender cualquier cosa necesitamos pasar, neurológicamente hablando, necesitamos pasar 2 filtros. El primero es el de la atención, es decir, si yo te estoy explicando algo y tu atención no está focalizada en aquello que yo te estoy explicando, pues ya apaga y vámonos, digamos, ya no podemos empezar. Y el segundo filtro es el filtro emocional. ¿Qué quiere decir el filtro emocional? Si cortáramos nuestro cerebro en una sección, en el medio está el sistema límbico o cerebro emocional. ¿Qué pasa en el cerebro emocional? El cerebro emocional o sistema límbico lo que hace es que cuando entra una información sensorial genera un determinado estado emocional.
y cuando el estado emocional en el que estamos es un estado como el enfado, la rabia, el aburrimiento, etc., este sistema límbico se hiperestimula y manda la información a nuestro cerebro animal o reptiliano y bloquea el paso de información hacia el neocórtex, que es el cerebro racional, el que me permite el aprendizaje. Por tanto, sin embargo, cuando estamos en una emoción como puede ser la felicidad, la curiosidad, etcétera, etcétera, la tranquilidad, este sistema límbico se relaja y deja que la información fluya hacia el neocórtex. Ahora, pensar. Por tanto, decimos que el sistema límbico, nuestro cerebro emocional, es un interruptor del aprendizaje. Para aprender necesitamos también un clima emocional y sabemos que la lectura compartida genera este clima emocional, nos abre, es un posibilitador del aprendizaje. Por tanto, un vínculo afectivo. En segundo lugar, fomento lector. Hemos dicho antes que María Montessori nos decía, los niños aprenden aquello que quieren aprender. Si aman los libros, si aman las historias, si han tenido buenas experiencias alrededor de la lectura porque les hemos contado historias, porque han disfrutado de ellas, porque hemos conectado este vínculo afectivo, van a ser personas que van a querer aprender a leer. Por tanto, importantísimo esta parte de fomento lector en los prelectores. Además, hay una parte importantísima en relación a la lectura compartida y el desarrollo del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, imaginaros que pudiéramos dividir las palabras en 3 tipos. Las de tipo 1 serían las palabras que solemos usar en nuestras comunicaciones, en nuestras corrientes, y sobre todo las que usamos con los niños. Las de tipo 2 serían aquellas palabras más complejas que usamos cuando estamos en un entorno más técnico, digamos, o más serio. No son las palabras que usamos en nuestras comunicaciones cotidianas. Y las de tipo 3 son las que estarían ligadas a algún tipo de sector o de lenguaje muy, muy técnico. Con los niños usamos las de tipo 1, pero cuando a los niños el tipo de vocabulario que encontramos en el lenguaje impreso, en los cuentos, etc., encontramos en mayor proporción un vocabulario también de este tipo 2, es decir, que estamos enriqueciendo su vocabulario. Por tanto, si leemos de manera decidida y de manera constante con los más pequeños, no solo estaremos fomentando nuestro propio vínculo, ya sea como docentes o como padres, no solo estaremos creando o de algún plantando la semilla para futuros lectores, sino que además estaremos exponiéndole a un vocabulario enriquecido y estaremos trabajando de manera decidida por el desarrollo del lenguaje, habilidad prelectora que acabamos de decir. Además, a través de la lectura compartida estamos transmitiendo conocimiento de base, que es necesario este conocimiento de base para la futura comprensión lectora y además esto nos ayuda al desarrollo cognitivo. Por tanto, la lectura compartida, importantísimo, importantísimo en la etapa prelectora, importantísimo, y así lo transmite también la metodología Montessori. ¿Qué deberíamos tener en cuenta en relación a esta lectura compartida? Primera gran idea en relación a los cuentos y a los más pequeños. Organizar la biblioteca. Es importante que los materiales, que los cuentos estén lo máximo accesibles a los niños. Que las portadas sean visibles para que ellos puedan escoger los cuentos. De nuevo, aprendemos mejor cuando nosotros decidimos qué queremos aprender. Los niños nos van a pedir, o sea, aumentaremos la atención, aumentaremos la motivación, etcétera, si contamos aquellos cuentos que ellos quieren que les contemos. Es muy importante esto. Que sea fácil de organizar y de recoger para que puedan hacerlo de manera autónoma. Recordar de nuevo, es una metodología que busca el fomento de la autonomía, de la independencia, etcétera, etcétera. Y que estemos en una zona cómoda, en una zona que podamos crear este pequeño momento mágico y afectivo. ¿Qué más podemos? El tipo de cuentos que vamos a presentar en esta etapa prelectora. Mirad, importantísimo, ya os lo he dicho antes, que ellos puedan ser autónomos en elegir el cuento
y que intervengáis poquito. Si las tenéis organizadas como en la imagen, podéis ir cambiando el orden, seguramente podéis incluir unos y otros los guardamos y así también dirigimos un poco en aquello que nos interesa, pero dejar que ellos escojan los cuentos. Y importantísimo, la repetición de lecturas. Nos puede parecer muy pesada la repetición de lecturas a veces, porque nos van a pedir el mismo cuento una y otra vez, pero es verdad que hay que tener claro que la repetición de lecturas tiene una razón de ser. La primera vez que un niño escucha un cuento, su foco de atención está en entender la historia. A partir de la segunda vez, sabemos que empieza a fijar su atención a través de los detalles. A partir de la tercera y cuarta vez, empieza a conocer la historia y es el momento en el que podemos empezar a hacer preguntas, es el momento en que podemos empezar a usar el cuento de manera interactiva, etc. Es decir, ellos en cada una de las lecturas tienen una mirada distinta, cosa que es maravilloso por otro lado, ¿no? Y adquieren nuevo conocimiento. Recordar aquello que decía del tipo de vocabulario. Si le estamos exponiendo un vocabulario enriquecido y si les damos distintas oportunidades de visitar este vocabulario enriquecido en el contexto en el que ellos puedan ir deduciendo, vamos a hacer que poco a poco vayan enriqueciendo su propio vocabulario. Por tanto, que puedan elegir sus materiales y la repetición de lectura es importantísima. ¿Qué tipo de cuentos podemos compartir con ellos en esta etapa prelectora? Que estén relacionados con su mundo, por tanto, que les ayuden a entender el mundo, ¿de acuerdo? Libros conceptos, es decir, aquellos que hay una imagen y una palabra, o diccionarios ilustrados en los que de manera temática pues la casa y se vean distintos objetos con palabras de los distintos temas. Y a partir de los 3 años y medio podemos empezar a introducir el álbum ilustrado. ¿Qué es el álbum ilustrado? El álbum típico en el que hay una historia con una ilustración, etc. Y ellos pensar que van a aprender tanto del propio texto, de la propia historia, como de la propia ilustración. ¿Cómo deberíamos leer nosotros, contar estas historias? ¿Tiene algo que ver la manera como nosotros contamos y nos acercamos a estas historias? Pues sí, sí tiene que ver. Nosotros, sobre todo en relación a la adquisición del lenguaje, la manera como leemos es importantísima. Para los más pequeños de todos, y sobre todo antes de los 6 meses, pensar que aún no han desentrañado el código del lenguaje, pero esto no quiere decir que no haya caminos de comunicación con ellos y que no podamos y no debamos trabajar a través del mundo de los cuentos. Sobre todo con los más pequeños de todos, pensar que tanto el tono como la expresión son las vías de comunicación. Por tanto, te animo a que cuides la manera, el tono y la expresividad y que intentes de alguna manera llevar el cuento a la vida. En tercer lugar, usa la bidireccionalidad, usa la interacción, sobre todo aunque aún no puedan expresarse, aunque simplemente les pidamos que señalen o que nos den o mirar hacia dónde miran, etc. Pero la bidireccionalidad es importantísima. Sabemos que los estilos de lectura compartida que introducen la interacción son muchísimo más eficientes en relación a la adquisición de habilidades prelectoras que los que es de manera unidireccional. Y por último, os animo a conocer la metodología de lectura dialógica. En el curso de Aprender a leer con Montessori nosotros introducimos también esta metodología porque además nos parece que cuadra perfecto con la filosofía Montessori. La lectura dialógica es una metodología de lectura compartida que lo que hace es sistematizar el grado de interacción entre adultos y niños y busca que sean los niños quienes acaben contando la historia con sus propias palabras. Y por tanto cuadra totalmente con esta filosofía del niño el centro del aprendizaje, etcétera, etcétera. Es una buena metodología para conocer, porque además es muy fácil de aplicar, para leer cuentos de manera interactiva a partir de los 2 años y medio.
¿Qué otras actividades podemos hacer en relación al desarrollo del lenguaje? Jugar a juegos en los que el lenguaje sea el centro, juegos como Simón dice, juegos como búsquedas del tesoro. Todo este tipo de juegos son juegos que vamos a necesitar usar el lenguaje expresivo, ¿de acuerdo? Por tanto, van a ser juegos que os van a ir muy bien. Clasificar. Los juegos de clasificación son juegos Montessori usa mucho los juegos de clasificación. ¿Cuál es la idea? Vamos a presentar 3 objetos, siempre que sea posible objetos, más que cartas o más que pictogramas, y vamos a tener que clasificarlos. Ellos van a tener que clasificarlos. Se pueden clasificar de muchas maneras distintas. Se pueden clasificar simplemente como forma, como color, etcétera, etcétera. Y a medida que vamos adquiriendo nuevo vocabulario, también los vamos a poder clasificar como su propia significación. Clasificación es una actividad que usa mucho la metodología Montessori. Otra actividad Montessori del área del lenguaje es el adivina el objeto. ¿Cuál es adivina el objeto? Imaginaos que tenéis una bolsa, que le llamamos la bolsa misteriosa, y introducimos un objeto dentro de esta bolsa. Ellos, a través del tacto, van a tener que adivinar de qué objeto estamos hablando. Entonces, ¿por qué un tipo de actividad como la bolsa misteriosa es una actividad para el desarrollo del lenguaje? Porque Montessori trabaja mucho de manera multisensorial, es decir, intenta activar cuantos más sentidos mejor, y entiende que sobre todo los más pequeños hay determinados sentidos que están más agudizados. El tacto es uno de ellos. Pensar de lo primero que hacen los bebés cuando quieren aprender, se ponen todo a la boca, ¿no? Intentan aprender y recoger información con cuantos más sentidos mejor, no solo tocando, sino comiendo, etc. Pues un poco la idea de la metodología Montessori es también activar todos estos aprendizajes, y por esto una bolsa misteriosa es también una actividad que usa mucho el tacto, es una actividad para el desarrollo del lenguaje que vendría posterior probablemente a esta actividad, que es la lección en 3 periodos. La lección en 3 periodos es la gran actividad Montessori en relación al área del lenguaje. Yo diría que en realidad la gran actividad Montessori en relación al área del lenguaje en las etapas prelectoras es esta lectura compartida, pero esta es una específica para el desarrollo del vocabulario. La lección en 3 periodos, justamente como su nombre indica, presenta 3 periodos distintos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a presentar 3 objetos distintos en formato objeto. Vamos a presentarlos de manera delimitada en el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Pues con un pequeño mantel o con una hoja, con lo que queráis, pero que quede claro que lo que vamos a trabajar va a ser lo que está dentro de esta mantel o de esta hoja o de esta cartulina que vosotros presentéis, ¿vale? Vamos a presentar, imaginaos que hoy presentamos un lápiz, una goma y un estuche. Escogemos el primer objeto y le decimos, esto es un lápiz, y lo dejamos. Presentamos el siguiente objeto. Esto es una goma, y lo dejamos. Esto es un estuche, y lo dejamos. ¿De acuerdo? Por tanto, van a ser 3 objetos en cada serie. Segunda etapa. Perdonad. Segunda etapa. Ponemos el lápiz encima del área de aprendizaje. Y le decimos, ponemos los 3 objetos encima del área de aprendizaje. Señalamos uno y le decimos, ¿qué es ahí? No, perdonad. Me he equivocado. Me iba a la etapa 3 y estábamos en la 2. Le vamos a decir, ¿dónde está el lápiz? Y nos va a tener que señalar el objeto. Es decir, ha entendido y ha generado este conocimiento del objeto, ha sido capaz de generar la etiqueta. Última etapa, ahora sí, lenguaje expresivo. Le ponemos el lápiz en el área de aprendizaje y le decimos, ¿y esto qué es? Y ellos van a tener que decir lápiz. Una vez hemos hecho esto, una actividad como bolsa misteriosa, que es táctil, es decir, no tengo el objeto porque ya lo he trabajado en la lección en 3 periodos, yo voy a saber que estamos hablando de un lápiz, ¿de acuerdo? O cualquier otra
área que nosotros vayamos o queramos trabajar. La lección en 3 periodos es una lección que se trabaja mucho para trabajar toda el área del lenguaje, pero que vamos a recuperar después cuando trabajemos también, o que podemos recuperar cuando trabajemos todas las partes, las áreas fonológicas. En relación a este inicio, en estas etapas prelectoras, en relación al área de codificación, ¿qué es lo que trabajaremos? Mirad, en relación a esta área de codificación, vamos a trabajar, Montessori trabaja, en relación a la conciencia fonológica, trabaja principalmente 2 grandes áreas: la conciencia de rima y la conciencia de fonema. La conciencia fonológica, como os decía antes, es la capacidad para entender la arquitectura del lenguaje, cómo se forman, cómo se construye el lenguaje. Y tiene varias áreas dentro de la conciencia fonológica. Trabajamos la conciencia de rima, la conciencia silábica y la conciencia de fonema. Y como cualquier aprendizaje, y creo que prácticamente siempre pongo el mismo ejemplo, es un aprendizaje acumulativo. Igual que puede ser el aprendizaje matemático, que tenemos clarísimo que para aprender a multiplicar antes tengo que saber sumar y antes tengo que tener clara la recta numérica, para el aprendizaje fonológico exactamente lo mismo. Hay determinadas áreas que son más fáciles de adquirir o deben adquirirse antes para adquirir después las que son más complejas. Montessori trabaja muy bien la rima y no trabaja la conciencia silábica de manera explícita, porque la trabaja a través de la conciencia de rima. Y sí trabaja muy bien la conciencia de fonema y después también la correspondencia grafía-fonema, que lo vemos de aquí 2 minutitos. ¿Cómo trabaja la conciencia de rima desde la metodología Montessori? ¿Por qué trabaja la conciencia de rima? En primer lugar, trabaja la conciencia de rima porque sabemos que es una de las primeras áreas que aparecen. Aún así, la identificación de rima es relativamente fácil y aparece relativamente pronto, mientras que la creación de rima, es decir, saber dada una palabra, generar una rima, no es tan fácil, necesita un cierto aprendizaje. Es por ello que como la rima es un área compleja y para tener un nivel 2 de creación de rima necesitas tener cierto conocimiento silábico, Montessori se centra en la rima de manera muy decidida. ¿Qué actividades propone Montessori para trabajar conciencia de rima? Una de las actividades para trabajar conciencia de rima es, por ejemplo, la cesta de las rimas. ¿Qué es la cesta de las rimas? La cesta de las rimas es un material que os podéis construir o lo podéis comprar, que es una cesta con pequeños objetos en los que hay distintas rimas. De nuevo os digo, objetos que tocamos, ¿de acuerdo? Que vemos, tocamos, nos los podemos comer, o sea, los podemos, ¿de acuerdo? O sea, multisensorial, no son fichas, ¿vale? Entonces, si la fabricáis vosotros, ¿qué deberíais hacer? Buscar pequeños objetos y buscar parejas de rimas, ¿vale? Y los ponéis todos juntos. Entonces, jugaríamos con esta cesta de las rimas. ¿Cómo podemos jugar? Primero jugaríamos identificando rimas. ¿Veis? Sol rima con gol y ponemos los 2 objetos, ¿de acuerdo? Una vez jugamos a identificarlos, luego podemos jugar en tiras, es decir, pondríamos 3 objetos, 2 rimarían y 1 no, y ellos van a tener que encontrar cuál es el objeto que sobra, ¿de acuerdo? Para pasar a este segundo nivel, primero tenemos que haber trabajado con ellos de manera explícita estas parejas de objetos que sí riman, ¿de acuerdo? Objetos, actividades de rima de un nivel 2, de creación de rima. Pues, por ejemplo, podéis jugar al veo rima, es decir, en vez de jugar al veo cosas de distintos colores, veo una cosa que rima con la palabra sol. Luego podemos inventar poemas, pequeños cuentos, pequeñas historias, etc. Un material básico para el trabajo de la rima es esta cesta de las rimas. Como os digo, no hace falta que compréis el material. Hay cestas de las rimas que las podéis comprar en tiendas especializadas, etc. Se venden estas cestas, pero no hace falta que lo compréis. Lo podéis fabricar
vosotros sin ningún tipo de problema. ¿Qué más trabajaríamos en esta etapa previa, prelectora? Trabajaríamos la mano. Trabajaríamos la mano porque se trata de la lectoescritura, es decir, tan importante es la parte expresiva de lectura como la parte de aprender a escribir. Pero para aprender a escribir tenemos muy claro que hay que preparar la mano muy bien antes de pasar a la escritura y por tanto Montessori trabaja mucho, mucho, mucho la motricidad fina, a coser formas, pintar con dedos, muchísimas actividades con materiales como pueden ser el barro, la plastilina, etcétera, etcétera. Porque este trabajo en motricidad fina, que continúa en la siguiente etapa, porque no será hasta que finalice la siguiente etapa que les vamos a dar un lápiz, es decir, ahora lo hablaremos, pero la parte de la correspondencia grafía-fonema, Montessori no la hace con nuestra propia grafía, sino que la hace con materiales preparados para ello, ¿de acuerdo? Pero esto no quiere decir que no tenga muy claro que la escritura es importantísima y que prepare la mano. Muchas veces, y lo que ocurre en determinadas metodologías, es que queremos adelantar tanto el proceso que les damos a los niños de primero de educación infantil, es decir, de 3 añitos, ya les damos un lápiz para que empiecen a escribir su nombre, cuando no están en absoluto preparados, no tienen la mano en absoluto preparada para este tipo de grafía, ¿no? de finura, digamos. Entonces, hay que hacer toda una serie de actividades para poder llegar a este punto. Ahora lo vemos. Pasemos a la siguiente etapa. ¿Cuáles serían los primeros pasos hacia la lectura? Es decir, el inicio del proceso de decodificación. ¿Qué habilidades vamos a entrenar? Hemos entrenado la conciencia de rima, hemos trabajado conciencia silábica a través de la conciencia de rima, os he explicado muy brevemente algunas ideas, por supuesto, pero para que veáis un poco el enfoque, es la idea de la sesión de hoy. Y por último, ¿qué trabajaríamos? Ahora sí, trabajaríamos la conciencia de fonema. ¿Y cómo trabaja la conciencia de fonema Montessori? Pues una de las cosas que a mí personalmente más me gusta de Montessori en relación al, a este proceso de aprendizaje de la lectura es este juego de los sonidos. El juego de los sonidos es la manera como trabaja Montessori la conciencia de fonema. Y nos dice, hay 6 niveles de juego del sonido. El juego del sonido quiere decir qué tipo de actividades vamos a trabajar en cada uno de estos niveles. Cuando trabajando en el nivel 1, el 80% más o menos de actividades las haga bien, pasaremos al nivel 2, ¿de acuerdo? Y ahora miraros, cuando tenemos un determinado nivel de conciencia de fonema, empezamos a introducir la correspondencia grafía-fonema. Y esto es algo clave. ¿Qué nos ocurre muy últimamente, digamos? Y esto es algo que hablamos mucho en los cursos que hacemos. Estamos introduciendo la correspondencia grafía-fonema al inicio de todo el proceso, sin haber trabajado las habilidades fonológicas. Es decir, en primero de educación infantil, 3 años, hola, ¿qué tal? Te doy, este es tu nombre, venga a escribir nombre, venga a escribir nombre. Esta es una A, esta es una E, etc. Pero nos olvidamos de preparar bien la mano y nos olvidamos de la parte de conciencia fonológica que viene antes de la correspondencia grafía-fonema. Es decir, la correspondencia grafía-fonema es una habilidad que precede a la conciencia fonológica. Hay que tener un cierto nivel fonológico para que se adquiera bien la correspondencia grafía-fonema. No va a la vez. Y María Montessori esto lo tenía clarísimo. Y nos dice, primero empezamos por un nivel 1. ¿Qué es un nivel 1? Un sonido inicial, un objeto a la vez. ¿Cómo lo presentamos? Con la lección en 3 periodos que habéis visto antes. Nivel 2. Un sonido inicial es coger entre 2 o 3 objetos. Es decir, de 3 objetos que yo te propongo, ¿cuál es el que empieza por A? Y ellos van a tener que coger, ¿de acuerdo? Nivel 3. 3 objetos. ¿Con qué sonido inicial inicia estos objetos? Es decir, ya soy capaz de identificar la mayor parte de los sonidos. Es en ese momento que empezamos a introducir las letras de lija, que es un material que nos va a servir para hacer correspondencia grafía-fonema y a la vez para empezar a preparar la mano para ver sensorialmente cómo se van a construir estas letras que voy a tener que escribir posteriormente. Seguimos trabajando en el juego del sonido.
Ahora trabajaremos identificación de sonido inicial y sonido final de una palabra. En el nivel 5 vamos a tener que identificar todos los sonidos de la palabra. Y cuando yo soy capaz de identificar todos los sonidos de la palabra, ¡uop!, nuevo elemento. Ahora voy a introducir el alfabeto móvil. El alfabeto móvil, ahora os lo enseño todo, pero el alfabeto móvil, ¿qué es lo que me va a permitir construir palabras? Y el alfabeto móvil es el material que hace de puente entre la lectura y la escritura. Porque los niños Montessori empiezan a leer lo que ellos escriben. ¿Pero lo que ellos escriben con papel y lápiz? No. Lo que ellos escriben a través del alfabeto móvil. No tienen probablemente la mano preparada para escribir ellos, pero seguimos trabajando la mano. Pero si tienen un buen nivel de conciencia de fonema y por tanto ya tienen un buen nivel en el juego del sonido, y ellos ahora a través del alfabeto móvil van a empezar a componer palabras. Y estas palabras que van a componer van a ser las primeras palabras que ellos mismos empiecen a leer, empiecen a decodificar. De alguna manera probablemente ellos van a empezar a escribir antes que a leer. ¿Pero cómo escriben? A través de este alfabeto móvil. Por esto María Montessori nos dice que la escritura precede la lectura, pero no nos quiere decir que la escritura manual, sino a través de este material que es el que ella propone. Último nivel del juego del sonido, encontrar palabras que contengan un sonido, ¿de acuerdo? Y por tanto, con esto habríamos trabajado conciencia de fonema, identificación inicial, identificación final e identificación media, todas. Y por tanto, seríamos capaces de tener una buena conciencia de fonema y habríamos trabajado a la vez la correspondencia grafía-fonema y estaríamos en el inicio del proceso de decodificación. ¿Cómo trabajamos? ¿Qué materiales usamos? Para trabajar el juego del sonido, el material base es esta caja de los sonidos. Es una caja que tiene distintos, de nuevo, la podéis fabricar vosotros. Una caja la podéis comprar en cualquier, no sé, en cualquier... ahora es difícil comprar algo, pero bueno, algún día podremos volver a comprar cosas. Son cajitas de estas que, a lo mejor, de estas como para guardar pequeños objetos. Podéis poner podéis poner una encima de la otra, etc. ¿Cuál es la idea? En que en cada cajita, en cada una de ellas, hay objetos que contienen un sonido, no una letra. No se trata de letras, sino se trata de sonidos. ¿De acuerdo? Estamos trabajando conciencia de fonema. Y vamos a ir guardando los objetos que encontremos de este determinado fonema. ¿De acuerdo? Otro material base, las letras de lija. Cuando ya tenemos un nivel 3 del juego del sonido, empezamos a introducir las letras de lija. Las letras de lija también las podéis fabricar vosotros. Podéis fabricar en una plancha de un determinado color, incluso una cartulina si queréis, y con pegamento y un poco de arena, por ejemplo, o un poco de sal, he visto que lo hacen a veces, la ponéis encima del pegamento para que sea rugoso. La idea, lo importante es que sea, dos cosas son muy importantes, el tamaño, tienen que ser grandes, que sea rugoso la parte de la letra y que estén en la misma tipografía que vais a presentar luego el alfabeto móvil, ¿de acuerdo? Porque, ¿cuál es la idea de las letras de lija? Es aprender a hacer el primer link, digamos así, entre el fonema y la grafía y preparar mi mano. Recordar, que mi mano recuerde que para escribir una I tengo que subir y tengo que bajar, porque lo he tocado, porque sensorialmente empiezo a ligar esta conexión tan súper potente entre cerebro y mano. Y por último está el alfabeto móvil. El alfabeto móvil, que es de nuevo la primera, que es estas letras en las que ellos van a ir construyendo las palabras. Podemos hacerlo con objetos para que ellos construyan la palabra, pero lo más interesante del alfabeto móvil es que ellos sean capaces de montar y leer las palabras que ellos van construyendo. Por esto
por esto, importantísimo esta idea de que Montessori nos dice que la escritura precede la lectura, pero no la escritura a recordar, sino la escritura con este material que veis aquí, con este alfabeto móvil. Y hasta aquí esta parte de contenido, nos quedaría toda la otra parte, que es la parte ya de lectura, de inicio de la lectura, con los dictados mudos, etcétera, etcétera, que hoy no me daba tiempo, porque además es tardísimo ya me he pasado un montón de tiempo, pero sí que tenéis un poco una idea, o sí que me gustaría daros un poco de recorrido en relación al método Montessori. Dejarme explicar súper brevemente qué consiste nuestro curso de Aprender a leer con Montessori. Es un curso 100% online, no funciona en una plataforma, no funciona en un Zoom como el de hoy, sino que es un material que tenéis todo el material colgado y accedéis a una página web mediante vuestro código, etcétera, y ahí encontráis distintos bloques temáticos en los que vamos haciendo todo el camino para descubrir todo este proceso. Encontráis vídeos, encontráis materiales de lectura, encontráis cómo fabricar vuestro propio material, etcétera, etcétera. Todo el material es para vosotros. Así que este curso es un curso que incluye webinars, etcétera, en directo para los participantes del curso, para ir ampliando distintos temas, ¿de acuerdo? Nada, simplemente por mi parte, muchísimas gracias por haberme aguantado el rollo hasta aquí. Si queréis pasamos a la parte de preguntas. Os voy a dejar, a ver, un segundo, dejarme pausar esto. Listo, vale. Vale. Os voy a dejar un segundo, os voy a compartir nuestra página, para que veáis de dónde podéis sacar más, digamos, más información en relación al método Montessori, ¿vale? A ver, pregunta, un segundo, ¿eh? Ahora os voy contestando, pero ¿veis ahora en pantalla veis la página? ¿Veis nuestra página o seguís viendo la present? No veis la página, vale. Muy bien. ¿Veis el PowerPoint? Vale. No pasa nada. Dejarme. Ahora, ya sé hacerlo. Bien, voy mejorando. Ahora sí que veis la página, ¿cierto? ¿Veis la página ahora? Vale, sí. Genial. Vale, dentro de la página, si os interesara el curso para tener más información, vais dentro de cursos y en lectoescritura, y aquí clicáis en más información del curso y accederéis a la página del curso. Os la voy a colgar por el chat para que quede por aquí. Luego, si vais al apartado blog, a ver, vais al apartado blog y clicáis aquí. A ver, listo. Aquí en Montessori y encontraréis también mucha información, ¿vale? En abierto. ¿Lo veis? ¿Veis los enlaces que os cuelgo en el chat o no? Sí, vale, súper. Vale. Y luego también tenéis en el apartado vídeos, que tenéis también información sobre Montessori. Os cuelgo el enlace también para que lo tengáis. ¿Vale? Listo. Venga. Y os voy a dejar de nuevo mi correo. ¿Vale? Para que lo tengáis a mano por cualquier cosa. ¿Vale? Venga. Vamos a ir con la parte de preguntas. ¿Vale? A ver, voy a ir subiendo para arriba. Lo primero que me llega. A ver. Vale. La grabación, sí, tenéis la grabación
Tendréis la grabación, ya os lo he dicho antes, pero no pasa nada. Os lo mando mañana, ¿vale? Correo electrónico, grabación y presentación. A ver, este método sirve para un niño de la edad que sea. Es decir, si toda la parte de desarrollo del lenguaje este niño ya la tiene adquirida, pues probablemente empezaríamos a trabajar a través del juego del sonido o a través de las rimas. Pero es absolutamente válido, porque además Montessori tiene una cosa fantástica, que es que mucho antes de tener información de cómo funcionaba el circuito neurológico de la lectura, había aplicado los pasos de lo que ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos a leer. Por tanto, Montessori es un método que trabaja el fomento lector, que trabaja la fonología de manera decidida, que trabaja poniendo al niño en el centro del aprendizaje. Por tanto, es un método que servirá en cualquier circunstancia. Evidentemente vamos a tener que adaptarlo en función de la de los niños. ¿Qué más? A ver. En alumnos ya iniciados en la lectoescritura más tradicional, ¿es bueno volver a trabajar todos estos aspectos? Mirad, vale, un momento, que voy poco a poco. A ver, niños que ya estén iniciados, ¿no veis las preguntas? Vale, esto es una opción que os tenéis que... Yo ya os he dado paso para que las podáis ver todos, pero creo que os las tenéis os las tenéis que abrir vosotros. Vale, vamos a ver una cosa. Vamos a hacer una cosa con respecto a las preguntas. Tenéis una opción, ¿vale?, que se llama preguntas y respuestas. Vosotros me hacéis la pregunta por allí y yo voy a ir contestándolas en alto, ¿vale? Porque si no, esto es un poco caótico porque no veo exactamente lo que me decís, ¿vale? ¿Os parece? Voy a ver si puedo abrir esta opción, pero ahora no me da opción de abrir. Nueva función, no. Un segundo. No. No quería, perdonad, no quería hacer esto. A ver, preguntas y respuestas. ¿Sabéis qué me ocurre ahora? Que no puedo acceder al contenido de preguntas y respuestas. No. Bueno, ya os he pedido al principio de toda la sesión que me tuvierais un poquito de paciencia. Vale, vamos a hacer una cosa, porque no veo bien lo de preguntas y respuestas, ¿vale? A ver, tenéis una opción, porque antes me salía, que pone levantar mano, ¿sí? ¿Lo tenemos más o menos claro, el tema este de levantar mano? Ya dejo de compartir la pantalla. Gracias. Vale. Bien. Vale, ya veo vuestras preguntas. Venga, voy allá. Voy a ir paso por paso por las preguntas que tengo, ¿vale? Tengo un montón de preguntas, así que las voy a ir contestando poquito a poco. Primera de ellas, me pregunta Ale si podemos usar este método Montessori con niños con TEA. Sí, podemos usar Montessori con niños con TEA sin ningún tipo de problema. Es decir, un niño que tenga que esté diagnosticado de TEA, es el proceso de adquisición de la lectura, los pasos. Puede ser que vayamos a tardar en algunos aspectos un poco más que en otro. No tiene por qué, pero puede ser que vayamos a tardar más. Pero los pasos y la metodología es absolutamente la misma. Y además, desde mi punto de vista, un método como Montessori, que es un método que se adapta 100% al niño, funciona perfecto para ellos. De hecho, perfecto para aquellos niños que quizá no entrarían en un desarrollo de un aula en la que tratamos de que todos vayan a la vez. Es que Montessori no entiende que todos vamos a la vez, sino que cada uno irá de manera secuencial en función de donde esté su nivel de desarrollo. Por tanto, por supuesto,
¿Qué más? A ver, el tema, yo tengo muchas preguntas, pero... ¿Cómo graduar? Vale, ¿cómo graduar los cuentos según la edad de los niños? Me preguntáis. No entiendo muy bien esta pregunta que me dices, pero bueno, el tema de los cuentos en función de la edad de los niños es que la idea es que los cuentos nosotros proponemos, de hecho, de nuevo lo decía, proponemos una serie de materiales y ellos van a ser quienes decidan qué tipo de materiales van a usar. Por tanto, no debería haber ningún problema. Si tenemos niños de distintas edades, vamos a tener cuentos de distintas temáticas, ¿de acuerdo? Venga. Debemos leer o contar el cuento. Vale. Buena pregunta. Cuando nosotros leer o contar un cuento, a ver, yo creo que tan interesante es en algún determinado momento leerlo, porque lo que os decía, hay distintos tipos por un tema de desarrollo del lenguaje y de vocabulario, etc. Siempre que esta lectura sea interactiva, es decir, yo diría que leer y contar a la vez. Siempre que usemos también este cuento de manera bidireccional, no solo unidireccional. Por tanto, hay una parte de lectura que me parece muy interesante, sobre todo para exponerlos a este nivel enriquecido del lenguaje, pero hay una parte de la transmisión oral y del contar y de la narración muy interesante en relación a la interacción. Por tanto, deberíamos poder hacer un poco un mix. Vale, alguien me pide que, Marina me dice que no comprende cuál es la letra de lija. Las letras de lija son aquel material en la que hay la letra y esta letra es una letra rugosa. Y entonces, al pasar el dedo, ahí notamos o podemos ir trabajando y cómo se construye la grafía. Vale. Puede ser cualquier tipo de grafía, ¿vale? Un tema súper, yo diría que súper controvertido el tema del tipo de grafía. Mirad, hay varios, por ejemplo, en el sistema educativo español, que es el que conozco un poco más, es bastante típico, no en todos los sitios, pero es bastante típico que los niños empiecen su primera experiencia con la grafía, sea en la letra mayúscula o letra de palo, y luego pasemos, miraculosamente, al final de su etapa infantil, pasamos a la letra ligada, ¿no? Esta letra minúscula o, no sé, cursiva. Bueno, Montessori nos dice, oye, si empiezas con un tipo de letra, usa siempre el mismo tipo de letra. Hoy en día sabemos, a nivel neurológico, que lo primero que hacemos, neurológicamente hablando, y esto, si os interesa el tema de la neurología en relación a la lectura, os recomiendo mucho los estudios de Stanislas Dehaene. Stanislas Dehaene nos dice, lo primero que hace nuestro cerebro cuando empezamos a leer es normalizar la palabra. ¿Qué quiere decir normalizar la palabra? Crear un código fuente. Con lo cual, yo puedo leer palabras en mayúscula, en minúscula, en distintos colores, en distintas tipografías, etc. Con lo cual, el tipo de letra es totalmente indiferente, porque lo primero que hacemos es normalizar esta palabra. Con lo cual, esta idea de cambio de tipo de letra, que desde mi punto de vista, bueno, neurológicamente hablando, no tiene ningún sentido, no solo no nos ayuda, sino que es un añadido importante para los niños. Montessori nos dice, no marca un tipo de letra como mejor que la otra. De hecho, neurológicamente hablando, no hay un tipo de letra mejor que la otra. Lo único que te dice es, si empiezas con una letra, sigue con la misma letra durante todo el proceso. Sigo. Estoy contestando en preguntas, chicos.
¿Dónde se puede comprar este material? Mirad, todo el material Montessori, hay tiendas especializadas en material Montessori. Si queréis, me escribís y os mando por mail algunas. No me gustaría hacer, digamos, publicidad de las tiendas porque no tengo ningún tipo de interés, pero si a alguien le interesa que me escriba y os paso algunas propuestas. A ver, ¿qué más? Ay. Venga, sigo. Alfabeto móvil lo hacen con cursiva previo a la mayúscula. Bueno, ya lo he explicado. Normalmente yo os he puesto el alfabeto móvil en cursiva porque había puesto letras de lija en cursiva, pero es absolutamente indiferente. Lo que es importante es no cambiar el tipo de letra. Si podemos usarlo con niños a los que se les enseña primero los sonidos iniciales de las letras de sus nombres y luego trabajan con dictados mudos. Bueno, a ver. A ver. Aquí lo que ocurre es que muchas veces estamos intentando meter actividades Montessori sin ningún sentido, es decir, sin orden ni concierto. Lo bueno que tiene el método Montessori es que propone un orden y propone como método que es, propone un cierto criterio, ¿no? Es decir, primero vamos a trabajar lenguaje, vamos a trabajar rimas, vamos a trabajar fonemas, vamos a trabajar correspondencia grafía-fonema, vamos a hacer de puente con la escritura, luego vamos a empezar a decodificar de manera autónoma, etc. Y propone una serie de materiales para seguir este orden. Si no estamos siguiendo este orden y si estamos trabajando con otro orden, introducir dictados mudos en un momento en el que no estén preparados, pues desde mi punto de vista no tendría sentido. Aquí lo que tendría sentido es introducir dictados mudos cuando los niños no solo conocen el sonido inicial de su nombre, sino tienen una conciencia de fonema totalmente adquirida y tienen una correspondencia grafía-fonema totalmente adquirida. Entonces, depende del momento en el que estemos. La cesta de las rimas de los objetos, si los compramos, riman en catalán o en castellano. Me pregunta Rosa, la cesta de las rimas depende de donde las compres. Si los compras en una tienda, depende de donde las compres. Hay algunas tiendas que tienen material Montessori pensado para el catalán. ¿Cuánto cuesta en pesos colombianos el curso? Vale, a ver, no me sé el precio del curso en todas las monedas, solo me lo sé en euros, perdonad, y son 68 euros, ¿vale? Entonces, dentro del curso tenéis una opción, dentro de la ficha del curso tenéis una opción que pone cambiar la moneda y puedes buscar peso colombiano, le das a intro y tendrás el precio, ¿vale? La información del curso me piden... espera que me lo he pedido. Lo tenéis os lo he compartido a través del chat y os he hecho un poquito la ruta para que lo tuvierais. ¿Qué es un dictado mudo? Un dictado mudo es un material Montessori de la primera fase de lectura que ayuda a los niños a empezar a leer de manera autónoma y que se trabaja después de trabajar las distintas cajas de lectura que nos ayudan a hacer, hemos trabajado la ortografía, digamos, lo que se llama ortografía natural, es decir, que los sonidos se corresponden con una grafía, pero en los idiomas no son 100% naturales, sino que tienen ciertas grafías, dos grafías que corresponden a un sonido. Trabajaríamos este tipo de anomalías a través de las cajas de lectura y después trabajaríamos otro material. Otro día os lo amplío, si queréis. Venga. La información del curso me pedís, ya os lo he pasado. En la caja de los sonidos no trabajaríamos el sonido H, Verónica. ¿Hay evaluaciones en el método Montessori? No, en el método Montessori no hay evaluaciones como las haríamos en un examen como tal. ¿Vale? ¿Cómo sería mejor aprender si en cursiva o en letra de imprenta y por qué? Ya os he contestado esta pregunta. No hay un tipo de letra mejor que el otro. Esto, o por lo menos no hay base científica que así lo diga, porque lo primero que hacemos cuando iniciamos el proceso es
normalizar esta palabra. ¿Tendréis acceso al vídeo del webinar? Sí. Todos los cursos me preguntan desde dónde podéis acceder. Podéis acceder a los cursos desde cualquier lugar del mundo porque son cursos 100% online, solo necesitáis una conexión a internet y ya está. La lección en 3 periodos, me pregunta Pilar si solo trabajan con 3 objetos. La respuesta es sí, cada serie son 3 objetos. María, la letra ligada cuando no es una letra que los niños vean fuera del colegio, ¿qué intención tiene? Desconozco qué intención tiene, no soy una, no soy, no soy, digamos, no estoy de acuerdo con este tipo de, con esta corriente de pensamiento en el que se obliga a los niños a escribir y sobre todo a cambiar de tipo de letra. Y por tanto no te puedo dar, creo que son cosas heredadas de otro momento histórico que se ha demostrado que no tiene ningún sentido. Venga. Ya he contestado si está indicado. Vale. ¿Cómo compaginar el método Montessori con la música? A esta pregunta que me ha hecho Tamara, si en algún momento me das más información, trataré de contestar, pero así de sopetón no sé muy bien qué quieres decir. María, para el ciclo inicial, ¿qué curso de lectura recomiendas? Antes has mencionado el inicio de la lectura, aparte del curso hoy, ¿hay el de inicio de la lectura? Vale, sí. En el curso online, no hoy, sino en el curso online, sí que trabajamos todo el proceso, es decir, hasta el final, ¿de acuerdo? Trabajamos la etapa prelectora, trabajamos el inicio, que sería todo lo que hemos visto a través de estas letras de liga, el alfabeto móvil, etcétera, etcétera, y trabajamos la adquisición. Esta sería lo que cubriría hasta la adquisición de la lectura, sin la parte gramatical, que esto vendría después, ¿de acuerdo? En este curso, no en esta conferencia hoy gratuita, sino en el curso sí trabajamos todas estas áreas, que entiendo que es lo que preguntas. Vale. Vale, Gemma me dice, siempre he dicho que la rima se podría con 3-4 años, conciencia silábica así. Vale. Vale, os leo la pregunta de Gemma. Gemma me dice que siempre ha leído que la rima se podría con 3-4 años, silábica 4-5 y fonemas a partir de 5. Supongo que se puede trabajar a cualquier edad, entonces, por lo que tú comentas. Evidentemente, a cualquier edad podemos trabajar cualquiera de estas áreas. Es decir, hay un falso mito que dice que la conciencia fonológica o la adquieres a determinada edad o ya no la adquieres. Pues esto es absolutamente falso. Como sabéis, tenemos neuroplasticidad cerebral y esto desmiente absolutamente la posibilidad de que así sea. Sí que hay cierto orden y estos años que tú marcas nos marcan un poco el orden. Entonces, el único que difiero es en el tema de la rima. Los últimos estudios en materia fonológica nos dicen que la rima no está tan clara que sea una actividad que debamos iniciarnos. Es decir, podemos empezar a trabajar conciencia de rima, trabajar conciencia silábica y después acabar de trabajar conciencia de rima. Si un niño presenta una cierta dificultad en alguna de las áreas, aunque tenga 5 años, le cuesta trabajar la rima, podemos trabajarla posteriormente. Es decir, aquí se trata de hacer un trabajo individual en función de dónde está el niño en cada uno de los momentos. Mabel, un niño adolescente de 12 años con dislexia, ¿cómo puedo guiar para que aprenda a leer con más facilidad? Bueno, esto se va un poquito del tema del curso, luego si queréis otro día haremos una sesión sobre dislexia y hablamos un poco más sobre el tema, pero evidentemente cuando hay una dislexia hay una anomalía en la activación de la caja de las letras, que es un área cerebral que nos permite conectar aquello que vemos con las redes del lenguaje y hay una dificultad para el acceso a la lectura. Puede ser una dislexia que me permita activar la ruta fonológica o
que no me permita activarla, o incluso léxica, ¿no? Entonces, habría que ver qué tipo de dislexia tiene. En cualquier caso, el entreno fonológico es clave para el acceso a la lectura. Entonces, yo sí que te recomiendo un entreno fonológico clarísimo para la reeducación. Pero bueno, ya te digo que esto se escapa un poco de lo que hablamos hoy. Curso de habilidades prelectoras que empezó el 13 de abril, ¿se puede hacer aunque ya haya empezado? Sí, sí. María me pregunta. El curso que empezó el 13 de abril, sí, podéis apuntaros si os interesa, porque aún estamos en semana 1, nosotros funcionamos por bloques y estamos dentro de la semana 1, aún no hemos tenido el webinar, lo tendremos la semana que viene, así que no te perderías absolutamente nada. No tiene nada que... Son 2 cursos complementarios, es decir, el curso de habilidades prelectoras trabaja muy en detalle conciencia fonológica y desarrollo del lenguaje. Si estás trabajando con prelectores, este es un buen curso. No trabaja el inicio de la lectura, trabaja las áreas prelectoras. El curso de Montessori sí que trabaja el inicio de la lectura. Son cursos complementarios. No sé qué es lo que... Depende de lo que te interese. Sofía, el tema de las letras ya lo he explicado. María Fernanda me pide si se puede utilizar niños con trastorno del lenguaje. Respuesta ya lo he dicho antes, sí, se puede. Brenda, ¿qué tipo de letras recomiendas para empezar a trabajar? Ya os lo he dicho, no recomiendo ninguna letra en especial, pero lo único que os pido y os recomiendo es que no cambiéis la letra, que no cambiéis de un tipo a otro. Antes he visto por el chat que antes decía, ¿qué quiere decir cuando dice normalizar? Pues cuando digo normalizar, quiero decir que aprendemos a eliminar, ¿no? Lo que hace nuestro cerebro es generar un código fuente que le permita distinguir esta palabra independientemente del tipo de letra en el que esté escrita. Esto es lo que hace que tú puedas leer en mayúscula, en minúscula, en letras de distintos colores, etc. Es porque lo que hace es genera un código y dice, no, aquella palabra que está escrita así en realidad quiere decir esta. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Es independientemente del tipo de letra que usemos, ¿de acuerdo? Lo único que sí que es muy importante es que no cambiéis el tipo de letra que estéis trabajando. Chicos, hay muchísimas preguntas y es muy tarde para mí, ¿de acuerdo? Voy a intentar ir bastante rápido respondiendo y responder a las que tengo ahora por responder, ¿vale? Las que no sean reiterativas. Si alguien necesita algo más, y de las que están en preguntas y respuestas, no de las que están en chat. Si alguien necesita algo concreto, me escribís al correo y trataré de daros solución. ¿Se podría utilizar con un niño con autismo o Down? Sin ningún problema. Mayúsculas a minúsculas. Carol me pide el orden que recomiendo trabajar conciencia fonológica, recomiendo trabajar conciencia silábica. Primero, si queréis trabajar todas las áreas, recomiendo trabajar conciencia silábica, conciencia de rima y conciencia de fonema después. Paula me pregunta si tenemos algún curso para niños con dificultades de aprendizaje de la lectura. Sí, tenemos un curso específico sobre el aprendizaje de la lectura de la dislexia, que os puede venir fenomenal. ¿Cómo aprenden los niños a unir los sonidos de las letras si no es de manera silábica? Mi hija conoce las letras y sus sonidos, pero no logra que relacionen entre sí cuando están una al lado de la otra. Pues probablemente aún no tenga una buena conciencia de fonema. Entonces, ¿qué es lo que propone Montessori en relación a lo que dices? Que ella aprenda en función, ya tiene un buen nivel fonológico, que no lo tengo claro, pero ya tiene un buen nivel fonológico, ya tiene un nivel de correspondencia grafía-fonema y a través del alfabeto móvil ella empieza a crear palabras. A través de estas palabras que ella empieza a crear sin expresión, simplemente creándolas con el alfabeto, ella va a empezar a leer sus propias palabras.
María Ángeles me pide si es buena idea trabajar con el juego de los sonidos en un aula de 3 años. Es buena idea si has trabajado bien antes toda la parte de rima, ¿de acuerdo? Si la has trabajado bien, podrías empezar a introducir el juego del sonido, ¿vale? Todo depende del trabajo que hayas hecho anterior. Por lo tanto, ¿no deberíamos poner en contacto al alumnado con el lápiz? No, mi recomendación es no deberíamos poner al alumnado en contacto con el lápiz en un aula de 3 años. No, con el lápiz, entenderme, con el lápiz para pintar, para dibujar, para lo que sea, pero no para escribir letras. Cuando no hemos trabajado fonología, no hemos trabajado rima, no hemos trabajado ninguna de estas áreas, no hemos trabajado correspondencia, grafía, fonema. Paloma, ¿cómo podemos enfocar este método si en educación primaria en la realidad educativa tienen que saber leer y escribir? A ver, desde mi punto de vista, Paloma me pide que cómo podemos enfocar este método si en educación primaria en la realidad educativa ya tienen que saber leer y escribir. Si no pueden realizar exámenes y demás tareas. Es un poco incongruente cómo se plantea la enseñanza de lectoescritura en el currículo y cómo se plasma en la realidad. Entiendo que me estás diciendo que el método Montessori es un poco incongruente y yo lo que te digo es que desde mi punto de vista lo que es incongruente es intentar que la masa, que la gran parte de los niños entren en educación primaria sabiendo leer y escribir cuando no les hemos enseñado de la mejor manera posible, no les hemos dado las herramientas, es decir, no les hemos enseñado ni fonología, ni morfología, ni desarrollo del lenguaje, ni fomento lector. Y luego pretendemos que además de leer, les guste leer y tengan comprensión lectora, ¿de acuerdo? Con lo cual, desde mi punto de vista, lo que está mal es la metodología. Lo que deberíamos revisar es lo que pedimos. ¿Por qué en Finlandia empiezan a leer los 7 años? ¿Se tocan la barriga hasta los 7 años? No, los preparan hasta los 7 años. Con lo cual, yo simplemente doy información, aquí cada uno que haga lo que considere o lo que buenamente pueda. ¿Se podría decir que un niño es normal de 5 años y medio con lenguaje amplio y gusto bastante grande por los cuentos aún no esté leyendo o escribiendo? Sí, es normal. No sé si es normal o no, depende de las experiencias y depende del trabajo que se ha hecho antes. No me preocuparía demasiado. Yo intentaría entender qué es lo que ha hecho antes. ¿Cómo trabajar este método ahora que los estudiantes no van a la escuela? Pues me parece fantástico, un momento fantástico para explorar otras cosas que no pueden hacer en la escuela. Y por tanto, también Montessori es un método que podemos hacer en casa. No sé si me estás pidiendo o no esto, pero eso es lo que yo pienso. Vale, Ana, me vuelve a pedir por el tipo de letra, ya os he contestado, si queréis más info me lo apunto y escribiremos sobre el tema, pero ya... Vale, Beatriz me dice, mi niño de 6 años ha adquirido la lectoescritura bajo el método tradicional con mucha dificultad, sin embargo aún tiene muchas confusiones de dónde empezar o cómo reiniciar este proceso para mejorar. Vale, yo creo que... si el niño tiene 6 años y ha iniciado el proceso, la mejor manera de apoyar, sobre todo, la consolidación. La semana que viene haremos una sesión sobre metodologías de aprendizaje de la lectura y cómo funciona el cerebro lector, si os interesa. Pero yo creo que lo más interesante es ver dónde está esta dificultad. Seguramente hay una dificultad o no, hay una falta de habilidades fonológicas y creo que sí que habría que hacer un trabajo fonológico probablemente extra. De nuevo, no tienen que ser fichas, podéis hacerlo jugando, etc. Nosotros, de hecho, tenemos un curso de fonología lúdica que todos son juegos. Entonces, bueno. ¿Vale? Sí podemos usar el método Montessori con niños con estudiantes de necesidades educativas especiales. A ver, me faltan un montón de preguntas por contestar y me parece que no tendré tiempo de contestaros a todos. Yo tengo todas las preguntas y voy a tratar de contestarlas escritas
y mandároslas al mail. No sé si seré capaz con la grabación de la sesión, todas las preguntas escritas, ¿de acuerdo? Nada, simplemente, como hemos sido muchos y aún estamos muchos aquí, se me hace muy complicado contestaros a todos lo bien que me gustaría. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo las preguntas que tengo escritas voy a intentar escribiroslas y cuando mande la grabación mandaros el archivo adjunto, ¿de acuerdo? Y cualquier cosa que tengáis que yo me haya dejado, etcétera, por contestar, os dejo de nuevo por aquí por el chat mi correo, ¿vale? Y estoy a vuestra disposición para lo que queráis, ¿vale? Me encantará saludaros en otra sesión, me encantará saludaros en el curso si alguien se anima, es un curso súper práctico y que os dará, de hecho, mira, ahora terminamos uno y tenía a dos profes de infantil que me decían, ostras, pues nos has dado muchas ideas para cambiar cosas en nuestras aulas, ¿no? Es decir, es todo tan práctico que lo podéis usar tanto en casa como en el cole, ¿vale? Muchísimas gracias. Voy a tener que cerrar ya la sesión y os he dejado el correo. ¿Lo veis? Espero que lo veáis. Cualquier cosa que tengáis me escribís y estamos en contacto. ¿De acuerdo?